Muchas gracias, Esteban. Efectivamente tenemos un invitado más acá en la casa de Despierta con tu Iglesia. Aprovechando también agradecer a quienes están interactuando en nuestras redes sociales, que lo sigan haciendo, sobre todo porque nos interesa tener una comunicación fluida con ustedes. Muy bien, pues en esta mañana nos está visitando Aldo Solares, representante de la Asociación Scouts de Guatemala. Algunas veces nosotros nos hemos preguntado cómo a través de las diferentes propuestas que existen, por ejemplo, en Guatemala en cuanto a formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, podemos hacer o ir formando a mejores ciudadanos, mejores personas, y justamente Scouts de Guatemala es una de las interesantes propuestas que tenemos en el país para que nuestros niños se vayan convirtiendo en esas personas comprometidas con la sociedad, bajo una perspectiva de creer en Dios, y lo más importante también, que esa sensación de ayudar, ese sentimiento de querer colaborar con las personas se arraigue más en cada uno de ellos. Así que, Aldo, te quiero dar la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a Televisión Arquidiocesana. Gracias por la invitación y por el espacio. Pues como tal, en Scouts de Guatemala nosotros lo que buscamos es crear mejores ciudadanos. Entonces nosotros tenemos un plan de progresión, un plan de formación como tal de los jóvenes, así como para crearles aptitudes para la vida, como tal, desde pequeños, para que aprendan a compartir. Si son niños así interactivos, que den siempre lo mejor de ellos. Si son preadolescentes, por decirlo así, para que siempre estén listos para cualquier situación que necesite de su ayuda o de que ellos se involucren. Es siempre adelante para un caminante, para un joven, un adolescente que está en una etapa como conflictiva, por decirlo así, claro, en que no sabe qué quiere hacer. Y servir para los adolescentes ya casi adultos de 18 a 22 años, en el que busquen ser como personas y agentes activos de su sociedad, que estén dispuestos a servir y a apoyar a las personas que los necesiten. Cuando les cuento, íbamos a tener esta entrevista y me asignaron a mí este segmento, pues me llamó mucho la atención porque yo he de confesar que he escuchado sobre el movimiento Scout de Guatemala. No lo conozco a profundidad, pero platicando antes de esta entrevista con Aldo, pues me llamaba mucho la atención, y yo creo que las preguntas que vamos a poder platicar acá, Aldo, pues van a ayudar a contextualizar a todos nuestros televidentes sobre las bondades y los grandes beneficios y ventajas que ofrece la Asociación Scouts de Guatemala para nuestra juventud y nuestros niños. Y quisiera empezar, Aldo, platicando un poquito, que nos cuentes qué es ser Scout. ¿Qué es el movimiento mundial Scout, para en este caso en Guatemala? Ok, como tal nosotros, el movimiento Scout, o ¿qué es ser Scout? Es ser una persona de cambio. Dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Eso es para mí ser un Scout como tal. Una persona o un ciudadano más bien activo, con propósito y pensando siempre en los demás. Ayudar a las personas o al prójimo, por decirlo así, también. Entonces, para mí ser Scout es ser alguien que aprende aptitudes para la vida y que le enseñan a sobrellevar su día a día, así como cómo sobrellevar los estudios, el trabajo, las cargas emocionales, por decirlo así también. Sí. Entonces, para mí ser Scout es ser alguien con propósito, alguien que va a ayudar a su sociedad, a su comunidad y a los demás. Que dicho sea de paso, es importante pues mencionarles a ustedes que estamos prácticamente a un año justamente de celebrar el centenario de Scouts acá en Guatemala, que va a ser una celebración grande y que creo que incluso todo el país pues debemos de celebrar, que estos movimientos que tienen ese enfoque de formar a nuestros jóvenes en ciudadanos pues continúen en nuestro país. Ahora, la pregunta, Aldo, es ¿cómo se funda o quién es el creador de el movimiento Scout? Ok, el fundador del movimiento Scout mundial se llama Baden-Powell. Él fue un militar inglés, condecorado también, es caballero ante la reina. Él creó el movimiento porque vio una necesidad en los jóvenes de aquel entonces. Empezó un nuevo siglo, venían nuevos conflictos políticos, sociales, económicos. Entonces él vio que había una necesidad en niños adolescentes. Necesitaban como que perdían a su padre o a su mamá, o eran jóvenes abandonados, por decirlo así. Entonces él vio como un punto en donde los podía formar, les podía enseñar cosas, aptitudes para la vida,
Entonces así fue como él surgió la idea del escultismo. Creo escultismo, para quienes nos están viendo, ¿qué es el escultismo en este caso? El escultismo como tal es todo lo que engloba, por decir así, o encierra todo lo que es el tema de crear aptitudes de supervivencia como personales. Entonces, eso es el escultismo como tal. Correcto. Viene de la palabra scouting. Scouting. En inglés. Entonces, es la adaptación que viene como tal de esa palabra. Interesante. Entonces, mencionabas que él como fundador crea justamente ese movimiento. Entonces, agarra estos patojos de edades de 12 a 15 años más o menos y les enseña un campamento técnico. Les enseña acerca de cosas militares, supervivencia, acerca también de cómo poder ellos estar listos ante alguna situación, porque pues en aquel entonces eran tiempos de conflicto, entonces eran patojos que iban a ser enlistados a la guerra. Entonces los iba preparando para eso, o sea, para que estuvieran preparados física y mentalmente para sobrellevar esas cargas. Entonces así fue como surgió. Con los años, esos patojos que regresaban de la guerra no tenían como que una continuidad y estaban así como perdidos, o por ejemplo era una sociedad destrozada. Claro. Europa estaba destrozada. Entonces es como van surgiendo las siguientes ramas. La primera rama que surgió fue unidad, que son para niños de los 10 años a los 15 años. Luego estos niños que posteriormente fueron enlistados a la guerra regresan a su país natal, pero hay conflictos sociales, no hay como que atención, no hay ayuda. Entonces se dedican a vagar, estos niños que ya están crecidos, ya pasaron esa edad. Entonces él funda la rama Rovers. Los Rovers entonces son jóvenes de 18 a 22 años, en los cuales él les fue creando un método de enseñarles a tener un plan de vida, qué hacer después de la guerra. Hoy actualmente es qué hacer después del movimiento, cómo yo ser una persona de acciones, una persona de iniciativa, enseñarles a tener un plan de vida, o sea, qué puedo hacer, en qué puedo ayudar yo a mi sociedad, a mi comunidad. Luego, conforme el tiempo, esos chavos, por decirlo así, tenían hermanitos pequeños. Por supuesto, digamos. Entonces, que eran de su familia. Y decían así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mira, entonces yo me acuerdo que estuve en tal cosa con este señor. Bueno, entonces, conforme el tiempo, entonces fueron creándose las ramas más menores para niños y bebés, por decirlo así, o sea, de 3 años a los 11 años, que son esas ramas donde empieza a ser como que ese semillero, en donde les enseñan a compartir no solo sus cosas a los pequeños, sino a compartir de ellos. El que no piensen que solo yo, sino tengo mis compañeros. Abrirse a los demás. Exacto. Interesante. Entonces, que dicho sea de paso, esta rama se llama cachorros. Cachorros, para quienes son chiquitos, de 7 años hacia atrás, ¿verdad? No, de 3 años de 3 a 7 años okay, está cachorros. De 7 años a 11 años está manada. En lo que ellos buscan es como dar siempre lo mejor de ellos, porque son niños interactivos, por decirlo así, algo egoístas también, cuando uno es patojo. Claro. Entonces les enseñan eso, de dar siempre lo mejor de ellos, de los estudios, con su familia, con sus compañeros. Siempre ser así como una persona positiva, sin importar que venga. Interesante. Luego pues está la unidad, que es como que la rama en la que se fundó todo, y es siempre listos. O sea, estar listos para cualquier eventualidad, para cualquier situación que necesite de mi ayuda o de mi participación, estar siempre listos para lo que sea. Ahora, Aldo, por ejemplo, ahora que hemos comprendido justamente estas diferentes ramas, prácticamente ya es un proceso integrado en donde, digamos, tomamos al niño que ingresa a un plan formativo y va pasando por estas etapas hasta llegar a ser un ciudadano en este caso, ¿verdad? Después, digamos, llega a ser un rover y después de un rover ya pasa a una siguiente etapa que es ya formador. Así es. El scouter como tal. El scouter. Entonces, lo que busca esa rama es, bueno, si tú decides seguir en el movimiento, pues lo que te queda es formar a las personas, o sea, retribuir, o sea, formar a las personas que estén
en las edades que tengan, ayudarlos, apoyarlos. Esa es la idea. Sí. Ahora, Aldo, cuéntanos un poquito, hay dos programas interesantes, que es el programa Mensajeros de Paz, ¿es así lo correcto? Cuéntanos un poquito, ese es uno de tantos programas que tiene la Asociación Scouts en Guatemala para nuestros niños y jóvenes. Sí, Mensajeros de Paz es un programa mundial. Su iniciativa fue por personas que pertenecían a asociaciones Scouts de países conflictivos, como Irán, el área de toda esa área del Golfo Pérsico, sí, Golfo Pérsico. Entonces, llegan estas personas y proponen una idea. ¿Por qué no creamos un reconocimiento en el cual incentive a las personas a crear un proyecto o un servicio que ayude a cambiar la realidad de un conflicto social? Entonces, ese movimiento, esa idea que surgió, se llevó a Oficina Scout Mundial, entonces crearon como tal ese programa. Entonces cada país lo replica y entonces incentivan a los jóvenes, o sea, desde, si no estoy mal, desde los 10 años en adelante, a que ellos creen un programa, un servicio o un proyecto en el cual ellos logren resolver un conflicto social o una realidad, más que todo. Más que todo, interesante. Y luego tenemos otro programa que también es una temática que ahora en día está en boga de todo el mundo, que es el tema ambiental. Cuéntanos un poquito de este. Sí, el programa Scout del medio ambiente como tal, no sé muy bien cómo surgió, pero está tanto en nuestros ideales, o sea, el Scout ama la naturaleza. Entonces surge esta idea, este proyecto de reconocer a las personas que creen un proyecto a gran escala, que sea impactante, en el cual logren mejorar una situación ambiental. Puede ser de distintos tipos, por ejemplo, si desean reforestar un área, o si se desea rehabilitar un área, por ejemplo, ríos, lagos o playas como tal, pero que sea un proyecto impactante, o sea, que busque un cambio, que se solucione eso. Entonces es como surge esa idea de reconozcamos esas ideas, esos proyectos, esa acción por el medio ambiente. Interesante. Y bueno, para ir finalizando esta entrevista, Aldo, cuéntanos un poquito, porque yo creo que todos tienen la curiosidad también, como en su momento la tuve yo, sobre el tema de la indumentaria o el uniforme Scout que traes ahora en esta oportunidad. Cuéntanos un poquito en qué consiste, digamos, que estos símbolos que tienen ustedes. Nosotros, pues, nos identificamos con el uniforme Scout, que si no estoy mal, así en un gran porcentaje de países usa el color azul. Azul. Hay otros países que utilizan verde, aún siguen utilizando caqui, pero normalmente es el azul. Entonces nos identificamos como tal con el logo de nuestra asociación nacional. Entonces, en todo caso acá, Scouts de Guatemala. De Guatemala. Nos identificamos también con una promesa en la cual nosotros hacemos cumplir que vamos a seguir fielmente la ley Scout y servir al prójimo como tal. También tenemos pues las insignias que van a nuestra rama o sección que pertenecemos. Ya es, digamos, si eres rover, si eres cachorro, unidad. Si eres unidad o si eres de manada, y entonces te identifica. Tenemos también nuestra pañoleta. La pañoleta te da una identidad, un sentido de identidad, que perteneces a un grupo o a mayor escala, si vas a algún evento internacional, que perteneces a un país. Es decir, no es solo un tipo de pañoleta, sino hay un tipo de pañoleta acorde al grupo que pertenece a ese Scout y luego también a organizaciones a lo interno, digamos. Sí, exacto. Entonces, es más que un simple pañuelo que va colgando. Esto representa mi promesa, mi ley y mi sentido de vida, por decirlo así. Y así también mi sentido de pertenencia con un grupo de personas con las que convivo semana a semana. Aldo, para finalizar, Asociación Scouts de Guatemala no es justamente una institución, y me llamaba mucho la atención lo que me comentabas, de educación formal, sino de informal, perdón. Y ustedes buscaban formar algo en los jóvenes que posiblemente a veces en nuestras instituciones educativas no se forman. Si nos puedes ampliar un poquito esto, porque fue muy interesante. Sí, como tal está pues se les dice que somos una organización de educación no formal. Por ejemplo, no les vamos a enseñar a multiplicar, dividir, restar, sino lo que nosotros enseñamos, el plan o el método Scout lo que busca es crear aptitudes para la vida, porque por ejemplo les enseña a sobrellevar las cosas mentalmente y físicamente, porque también hay actividades extremas.
Entonces nosotros lo que buscamos es formar buenos ciudadanos. ¿Y cómo se puede lograr eso? A través de un marco simbólico en cada una de las edades que se manejan, y es enseñarles al joven o al niño a que no es solo él, es él que pertenece a una sociedad y que él puede crear un mundo mejor. Interesante, Aldo. Aldo, quienes quieran participar o ser parte de la Asociación Scout de Guatemala, ¿a dónde pueden comunicarse? Ok, si ustedes desean participar o formar parte de un grupo, nos pueden escribir tanto en redes sociales como Facebook, que aparecemos como Asociación de Scouts de Guatemala, o en Instagram como Scouts de Guatemala. Ahí ustedes pueden escribir, les contestan muy rápido, la verdad. Entonces ustedes dicen, mire, yo deseo participar. Entonces usted solo diga en qué área más o menos vive y nosotros le podemos guiar en qué grupos se encuentran en esos sectores y cuál le puede quedar más cerca. Se le da el contacto y usted puede ver y ir al grupo que más le convenga o que más le parezca. Muy bien, pues fue nuestros amigos de la Asociación Scouts de Guatemala que nos acompañaron. Aldo, un gusto de tenerte por acá. Espero que no sea la única vez, tenemos que seguir ampliando porque miren, hablar de Scouts es un tema enorme que no nos alcanzaría justamente en esta entrevista, pero cordialmente estás invitado para un siguiente programa acá con nosotros. Gracias por acá y dejo tu mensaje final para los que nos están sintonizando en este momento. Pues como tal, quisiera invitarlos a que formen parte del movimiento. Es un movimiento que ha impactado a muchas personas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. A nivel mundial este año celebramos más de 100 años de estar involucrando y también el otro año celebramos 100 años acá en Guatemala. Entonces los invito a formar parte de esta gran experiencia, esta gran forma de vivir que a mí en lo personal me ha cambiado mucho y que me ha ayudado mucho a sobrellevar mi día a día. Muchas gracias. Amigos, vamos a continuar ahora con nuestro programa y me voy al otro lado del set con nuestro amigo, el caballero del micrófono en Televisión Arquidiocesana, don David Bocaletti, que va a presentarles a ustedes un nuevo segmento que tenemos para ustedes.